Doctor José Luis Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a esta, la última etapa del concurso 220. Conoce la dinámica de la instancia, de tal modo que le cedo la palabra para su presentación. Luego los consejeros y las consejeras le van a hacer algunas preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Soy José Luis Rodríguez. Soy abogado de la Universidad Nacional de La Plata. Me recibí de abogado en el 1 de octubre de 1987. Tuve un promedio en la universidad de 7.73 sin aplazos. Vivo actualmente en General Roca. Mi familia se integra con mi esposa, Paula, y tengo cuatro hijos varones. El más grande de ellos es Juan José, tiene 32 años, es licenciado en filosofía. Vive en la ciudad de Praga, donde es profesor de filosofía alemana contemporánea en la Universidad Karlova. Mi segundo hijo es Julián Matías, que tiene 28 años, es ingeniero industrial, vive en la ciudad de Buenos Aires, trabaja en una consultora. Mi tercer hijo es José Ignacio, es estudiante universitario en Buenos Aires, estudia en la Universidad de San Andrés, en la carrera de negocios digitales. Y mi hijo más chico es Pedro Agustín, tiene 16 años, está terminando el colegio secundario, en los últimos años del colegio secundario. Aparte de mi título de abogado que les mencionaba, soy diplomado en Derecho Judicial por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es una maestría que tiene 200 horas académicas presenciales. Y culminé el programa de formación de magistrados de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Nación, que tiene 294 horas de clases presenciales también, y que otorga saberes específicos para la función judicial, ¿no es cierto? Más allá de la cuestión técnica, aspectos vinculados a la gestión judicial, al manejo de personal, a la sociología de la organización, a la gestión judicial. Algo, creo yo, similar al proyecto que tiene en miras este Consejo, ¿no es cierto?, de formación de la Escuela de Formación de Magistrados. Ejercí la profesión de abogado desde el mes de diciembre de 1987 hasta el 8 de marzo del año 2002. Ejercí en un estudio jurídico de Roca, de abogados de muchos años, digamos, un estudio fundado en el año 1940, entonces uno de los primeros abogados de la zona, que fueron el doctor Melendo y el doctor Miras Trabalón. Y después ejercí la profesión con mi padre, que era integrante justamente de ese estudio, al año 1997, que él lamentablemente falleció. Seguí ejerciendo la profesión hasta el año 2002 en ese mismo estudio, y durante mi desempeño como abogado fui miembro de la Comisión Revisora de Cuentas del Colegio de Abogados de Roca entre los años 2000 y 2002, y fui secretario de la Caja Forense de la provincia de Río Negro en el año 2001 hasta mi ingreso en el Poder Judicial. Ingresé al Poder Judicial de la provincia de Río Negro el 8 de marzo del año 2002 como juez del Juzgado Civil Comercial y de Minería número 9, que era un juzgado civil, o es un juzgado civil que se creó en ese momento, comenzó a funcionar. Yo fui su primer juez. Tengo el orgullo y la satisfacción de haber formado el equipo de trabajo de ese juzgado, que actualmente sigue en funcionamiento, obviamente. Y en el año 2015 concursé y fui elegido como juez de la Cámara del Trabajo de General Roca, desde el 1 de junio del año 2015 hasta el día 31 de agosto del año 2022. Ese ha sido mi desempeño profesional y mi faceta personal en lo que considero que puede tener algún grado de relevancia para ustedes.
Así que bueno, quedo a disposición Bien, de las preguntas que tengan que formular. perfecto. Consejera. Buen día, doctor. Buenos días. Bueno, lo hemos visto en otras entrevistas para el mismo cargo. Sí, sí. Cambia nada más que la circunscripción, así que yo le voy a hacer dos preguntas en esta etapa. Que me describa la realidad social de Zapala y cómo juegan los principios de vulnerabilidades protegidas en las causas civiles. Bien. La ciudad de Zapala tiene, creo yo, una característica derivada de su ubicación geográfica, ¿no es cierto? Es una ciudad que está ubicada en el centro de la provincia de Neuquén y forma parte de lo que se dio en llamar ya hace unos años el corredor bioceánico, digamos, que es por lo tanto una zona digamos, de tránsito o de comercio vinculada al transporte o al comercio de mercaderías entre el Atlántico y el Pacífico, digamos. Eso inclusive formó parte de un plan estratégico hace algunos años, y por lo que he podido investigar y lo que he averiguado y he consultado con gente de la zona, es un lugar que tiene actividad minera, ganadera, tiene una fábrica de loma negra, de cemento, que ocupa buena cantidad de gente. Y una de las características también es que es una ciudad, vuelvo a insistir, derivado de su ubicación geográfica, que está en algún punto como aislada en el centro de la provincia de Neuquén, ¿no es cierto? No pude relevar o no me han comentado que tenga problemas particulares distintos de cualquier otro lugar de la provincia. En lo que se refiere a la tarea judicial, he podido saber o me han hecho saber que el grueso de las causas son, por lo menos la de intervención de la Cámara, son de índole laboral, de accidentes de trabajo y reclamos comunes, y cuestiones también de familia, primordialmente. Bueno, y después cuestiones comerciales, un poco derivadas de esta cuestión que digo yo, ¿no? Que es un lugar de tránsito y vinculada al comercio. La segunda pregunta era la vulnerabilidad. ¿Cómo juegan las vulnerabilidades protegidas dentro de las causas civiles? Bien. Digamos, dentro de las minorías o de los grupos vulnerables, la función de la justicia en este tipo de situaciones es detectar esas situaciones en primer lugar, ¿no es cierto? Hay situaciones de desigualdad estructural en muchos grupos. Uno de ellos son las personas vulnerables. El artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional nos dice que el Estado tiene obligación de proveer acciones positivas justamente en defensa de estos grupos vulnerables, que en primer lugar son las mujeres, vinculado ello a la cuestión de la perspectiva de género, las personas con discapacidad y los ancianos. Esos son los tres grupos que define el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. A su vez, el artículo 22 de la Constitución de la provincia del Neuquén establece que es obligación de las autoridades de todos los poderes proceder a la remoción de obstáculos, digamos. La remoción de obstáculos significa poner en pie de igualdad social y económica a las personas que se encuentran con alguna situación de desigualdad estructural, para que todos puedan tener pleno goce de los derechos políticos, económicos y sociales. Así que, bueno, la función de los tribunales civiles y de todos los tribunales es justamente detectar esas situaciones de desigualdad estructural y tomar acciones positivas para poder equilibrarlas y resolver en consecuencia. Sobre todo, eso se ve mucho, o hay un fallo paradigmático del Tribunal Superior de Neuquén en cuanto a la defensa de la mujer, ¿no? De la perspectiva de género, ¿no? Que creo que ya lo mencioné en alguna otra entrevista, que es el caso Orellana, ¿no es cierto? Era un desalojo en el que una persona que había cometido femicidio reclamaba la restitución de un inmueble que en realidad en el Instituto Provincial de la Vivienda estaba inscrito a nombre de su compañera.
porque no se pudo determinar si era la cónyuge o la esposa, en realidad era la compañera. Y el Tribunal Superior, obviando cuestiones que normalmente se consideran, ¿no?, como son la de la legitimación, ¿no es cierto? Los jueces tienen siempre como primer norte la cuestión de la legitimación, ver quién es el que reclama, si tiene derecho a reclamar. Digamos, es el titular de la relación jurídica sustancial. Y en este caso, lo novedoso del fallo es que se le otorgó legitimación a gente o a personas, mejor dicho, a sujetos que no habían accionado, que eran los hijos de esta persona que había sido víctima de femicidio. Así que se confirmó la sentencia de la Cámara que había hecho lugar al desalojo, pero en lugar de ordenar la restitución del inmueble a esta persona que había cometido femicidio, se ordenó la restitución a los hijos de la persona que había sido víctima. Junto a otras acciones positivas, ¿no es cierto?, que también se ordenaron, como por ejemplo que este sujeto, que era el que había instado el desalojo, tuviera que hacer un tratamiento psicológico, tuviera que someterse a jornadas o a estudios o a una capacitación, mejor dicho, sobre perspectiva de género y nuevas vulnerabilidades. Bueno, y una serie de medidas que verdaderamente han configurado un fallo muy novedoso y que ha sido comentado, creo yo, fuera de los ámbitos de la provincia de Neuquén, en todo el país, diría yo. Y me animaría a decir quizá en algún lugar, en algún foro internacional. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, ¿cuál es para usted el rol del juez de cámara ante la sociedad? Mire, esa respuesta podría tener una visión particular o acotada, digamos, o individual, que sería la de decir, bueno, mire, el juez de una cámara de apelaciones, en este caso una cámara con competencia civil, comercial, de minería, de familia y de sucesiones, resuelve básicamente cuestiones técnicas, ¿no es cierto? Es un tribunal de revisión, interviene en grado de apelación respecto de asuntos o pleitos o juicios que ya han sido resueltos en la primera instancia. Digamos, eso sería una respuesta demasiado limitada, digamos, muy técnica. En realidad, el juez de cámara integra la estructura del Poder Judicial y en un lugar ya de alguna jerarquía, ¿no es cierto?, de bastante jerarquía. Tanto es así que los tribunales de alzada tienen lo que se llama la superintendencia del fuero, ¿no es cierto? Y en ese aspecto yo creo que la función del juez de cámara, en esa función de superintendencia, obviamente es la de bajar lineamientos, establecer pautas respecto de los tribunales inferiores, ¿no es cierto?, sobre los cuales ejerce esa superintendencia, establecer criterios sobre todo de protección de los grupos vulnerables, como contestaba recién la doctora, sumado a otras cuestiones, ¿no es cierto?, de gestión judicial, de manejo del personal, ¿no es cierto? Creo yo que es, más allá de la autoridad del Tribunal Superior, obviamente como cabeza del Poder Judicial, los tribunales de alzada son tribunales que tienen mucha importancia ¿cómo decirlo?, en asegurar la responsabilidad institucional, por llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto? El juez no agota su función con la tarea individual de dictar sentencia. Tiene obligación de conseguir o de tender a que la justicia funcione adecuadamente. Y bueno, desde el poder que tiene o desde la función que tiene un juez de cámara, creo que es una función preponderante, digamos, más allá de la resolución de los conflictos, el aseguramiento de la responsabilidad institucional y el correcto funcionamiento de los tribunales que dependen de la Cámara, creo yo que son las funciones que a mi juicio básicamente debe cumplir un juez de Cámara, sumado también a, quizás es muy importante, o es muy importante, el vínculo, por ejemplo,
con los auxiliares de la justicia, con los abogados principalmente, la colaboración que se puede establecer con los colegios de abogados, por ejemplo, la difusión de los fallos, propender al conocimiento por parte de la sociedad de la tarea del juez, de la tarea de los jueces. Creo que en gran parte la opinión, no diría el desprestigio porque me parece una palabra demasiado fuerte, pero la opinión negativa que en muchos casos hay de la justicia por parte del ciudadano de a pie, es porque muchas veces no se conoce en profundidad cuál es la tarea del juez, cuál es su importancia y cuál es su rol social pacificador, digamos. Así que yo creo que en eso hay que tratar de salir un poco del despacho, salir un poco de la decisión individual de los casos y propender a todas estas cuestiones que, en definitiva, creo yo, van a redundar en un mejor funcionamiento de la justicia. Muchas gracias, doctor, muy amable. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Por las mismas razones que le expuso la doctora de los Santos, Sí. voy a hacerle dos preguntas. A ver. Es el tercer concurso para el cargo de juez de cámara. Sí. San Martín, Putralcó y ahora Zapala. Sí. ¿Para usted es lo mismo residir en cualquiera de las tres localidades? Porque una de las obligaciones es una residencia o domicilio Exactamente. en el lugar de funciones. ¿Es indistinto con la dificultad que hay acá habitacional? Si conoce ese tema, quisiera que me explique brevemente eso. Y si tiene conocimiento de las recomendaciones que sacó la Corte Suprema con el tema del lenguaje claro. El lenguaje claro. La cuestión del arraigo es un tema que yo tengo familiarmente decidido, digamos. Tanto es así que, como les decía, y ustedes saben, yo vivo en General Roca, así que para mí, ocupando un cargo, trasladarme a San Martín de los Andes, fuera de las apreciaciones que uno pueda hacer sobre la belleza natural o sobre la conveniencia o el lugar más lindo o no tan lindo, digamos, ¿no? Que son ajenas a este tipo de cuestiones. Pero fuera de eso, digamos, teniendo que salir de la ciudad donde yo vivo, verdaderamente para mí instalarme en San Martín de los Andes, instalarme en Cutralcó o instalarme en Zapala, en definitiva, me significaría lo mismo. Y es una decisión que familiarmente está tomada, digamos. Es obvio, es obvio para nosotros, ¿no? O para mí, que si yo fuera designado hubiera sido designado en alguno de esos lugares, o fuera designado ahora o en algún otro momento, obviamente vamos a dejar la ciudad de General Roca. El problema habitacional, la verdad que lo conozco por referencias, digamos. Sé que en la provincia de Neuquén, o sea, hay lugares de la provincia de Neuquén muy complicados, sobre todo San Martín de los Andes, por ejemplo, porque se mezcla con la cuestión turística, pero bueno, no es un tema que yo haya abordado en concreto porque, digamos, no he tenido la necesidad de hacerlo porque obviamente no he sido designado, pero de serlo, obviamente, bueno, tendré que, supongo yo, o creo que debe ser un tema que genera alguna dificultad, pero solución debe tener, digamos, y en algún lugar donde vivir uno termina consiguiendo, digamos, que tenga que resignar a algo, o aunque no sea el lugar ideal que uno tenía pensado, pero bueno, no le diría que es una cuestión secundaria porque verdaderamente no lo es, digamos, el lugar donde uno vive es una cosa importante, digamos, pero es una decisión tomada. Para mí es mucho más importante mi vocación por ejercer la función judicial que el lugar donde vivo. Así que ese es un punto que lo que le puedo decir es eso, y que no me he tenido que enfrentar en concreto porque, bueno, obviamente no ha sido la situación. Y me decía respecto del lenguaje claro, ¿no es cierto? Mire, esto del lenguaje claro es una cuestión que ha empezado a surgir, o se ha puesto en boga, digamos, no hace mucho tiempo, pero en realidad es un tema que viene estudiado y que viene escrito desde hace mucho tiempo. Hay un famoso libro. Disculpe que le interrumpa. Sí. Me refería a lo que resolvió las recomendaciones que hace la Corte Suprema, Sí. que
baja a todos los tribunales inferiores para que redacten las sentencias con lenguaje claro. Si conoce las pautas que dio al respecto en ese sentido. Sí, una de las... no he leído el fallo que usted menciona en particular, pero conozco los lineamientos en general del uso del lenguaje y del uso del lenguaje claro. Por eso no sé exactamente el fallo en concreto al que usted se refiere. Pero, digamos, los que venimos de hace algunos años y hemos estudiado en la universidad de hace algunos años, el derecho, digamos, estaba muy emparentado con el uso de los latinazgos, por ejemplo, que incluso se usaban mucho en las sentencias, ¿no es cierto? Esas citas que hasta generaban como algún grado de importancia en las sentencias. O sea, si uno escribía algo en latín, era como que la sentencia era como más sólida o generaba otro tipo de respeto intelectual. Eso es justamente lo que actualmente se desalienta, digamos. La gente tiene que entender, hay que escribir de una forma que sin dejar de lado la cuestión técnica, que muchas veces es imposible de dejar de lado, porque si yo tengo que explicar lo que es una simulación, no tengo que decir, mire, en este caso ha habido simulación, o esto es un mandato oculto, o tal o cual cosa, tengo que explicarlo con algún tecnicismo, por ahí tengo que, digamos, introducir. Pero tengo que explicar de tal forma que eso pueda ser comprendido por un lector común medio. Y eso se ve particularmente en los procesos de familia, sobre todo, ¿no? Donde muchas de las sentencias tienen como destinatarios indirectos o directos a niños, a niñas. Por ejemplo, en los tribunales de Roca, por ejemplo, los juzgados de familia han sido pioneros en dirigirse con lenguaje claro, sencillo y directo a los niños y niñas que habían sido adoptados, digamos. Las sentencias de adopción se redactaban o se redactan de una forma como para ser puestas en conocimiento directo del niño o de la niña adoptada, por ejemplo. Así que ahí tiene, en los procesos de familia, y sobre todo cuando hay involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes, tiene una importancia sustancial la cuestión del lenguaje claro. Pero creo yo que básicamente es esa situación, ¿no? Que la sentencia pueda ser entendida por un lector medio, digamos, por un sujeto medio, por el hombre de a pie, que no haya que conseguir un abogado para que me traduzca qué es lo que dice la sentencia, más allá de las citas que sean ineludibles para poder dilucidar jurídicamente el tema, ¿sí? Muchas gracias. Sí, buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, cierto. Bueno, una sola pregunta. Respecto de la evaluación de idoneidad del magistrado, Sí. ¿qué opinión le merece? Mire, yo creo que todos los títulos tienen que ser revalidados. Y los magistrados y los funcionarios judiciales no pueden estar exentos de eso. Ha habido un cambio, o hay cambios que progresan geométricamente en el ámbito jurídico, los cambios de paradigma, digamos, y eso exige una constante actualización. O sea, el juez tiene que estar actualizado, tiene que tener conocimiento, tiene que mantener su idoneidad, técnica, digamos. Ahora sí, creo que, y digo esto sin ninguna carga valorativa, digamos, porque yo he ejercido la profesión de abogado durante 15 años y ejerzo actualmente la profesión de abogado. Y digo que tiene que haber evaluación técnica también para los operadores de la justicia, para los auxiliares de justicia, incluyendo los abogados. Pero no digo esto por una cuestión, digamos, si se me permite la expresión, revanchista, digamos, si hay que examinar a los jueces, también hay que examinar a los abogados. Digo esto porque eso va a redundar en beneficio del servicio de justicia. No hay nada mejor para un juez que cuando recibe un escrito redactado en forma concreta, correcta, que le diga, mire, la situación o la solución es esta. Yo decía, durante los 15 años que ejercí la profesión antes de ser juez, y lo digo ahora que ejerzo nuevamente la profesión,
tengo una frase, o tenía, y tengo una frase, digo, a los jueces hay que llevarles las cosas resueltas. A los jueces hay que llevar, si vos querés tener o si usted quiere tener un buen resultado en el pleito, al juez llevarle el asunto resuelto, decirle cómo es, porque el juez tiene que sacar 100 sentencias, y por ahí muchas veces, sobre todo en la primera instancia, no tiene todo ese tiempo. Si vos, o si el operador de justicia está muy bien preparado y enfoca la situación como hay que enfocarla, sea cualquiera de las partes, porque no estoy diciendo que tiene que llevar la sentencia. El abogado de parte tiene que defender a la parte, obviamente, al actor y al demandado, con el mismo énfasis y con el mismo entusiasmo. Y tiene que estar preparado para eso. Así que yo estoy, respecto de la idoneidad de la reválida de los exámenes de idoneidad, estoy de acuerdo, tanto para magistrados y funcionarios como para todos los operadores de la justicia. Y sé que hay una medida cautelar que creo que todavía no ha sido resuelta, porque la ley del Consejo de Neuquén prevé esa evaluación periódica de los magistrados y hay una medida cautelar que lo ha suspendido, digamos. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que si uno está preparado y estudia, y el ejercicio diario de la magistratura es la mejor preparación, digamos, porque uno tiene que estudiar permanentemente. Yo no creo que haya ningún juez, o al menos ningún juez responsable, y creo que todos los jueces son responsables, o el grueso de ellos lo son, que no estudie los temas. Todo hay que estudiar. Yo tengo otra frase que por ahí solía repetir entre los colegas, decía, mira, acá no hay ningún borda ni ninguna escota. Bueno, todos tenemos que estudiar, bajar los libros, obviamente que la ubicación jurídica y el saber para dónde uno tiene que moverse es algo que uno tiene que tenerlo, digamos. Pero después los temas hay que estudiarlos, hay que estar permanentemente actualizado y sobre todo en esta época actual donde ha habido cambios y donde hay cambios permanentes de todo tipo, ¿no es cierto? Bien, ¿en qué fuero litiga usted actualmente? ¿En qué fuero litigo? Sí. Civil, comercial y laboral. ¿Y está conforme con el, digamos, litigar? Lo hice y lo volví a hacer, sí. Digamos, hay que tener lo que se llama un cambio de chip. Digamos, me costó un poco al principio, porque haber ejercido la magistratura durante 20 años, a uno lo coloca en una postura, en una forma de ver las cosas que es distinta a la del abogado, evidentemente. Más allá de que en los dos ámbitos se abordan cuestiones jurídicas, pero es como digo yo, el abogado tiene que defender a su cliente, digamos. Algunas veces con razón y otras veces sin razón. O sea, tiene que tratar de que salga de la mejor manera posible parado de su litigio, digamos. No significa ser buen abogado que el cliente siempre gane el juicio, digamos. Es lo ideal y a lo que todos nos gusta cuando ejercemos la profesión, ¿no? Pero la función es distinta y bueno, esos 20 años me habían moldeado de una forma pero estoy volviendo a recuperar, o he vuelto a recuperar ese gusto, digamos, de plantear cosas y ver a ver cómo me lo resuelven, no sé si me dan la razón o no me la dan, si tengo que apelar, si tengo que llevar un recurso. Así que sí, no estoy perfectamente conforme, digamos, y he vuelto a mis viejas épocas con gran placer. Bueno, gracias. Bueno, doctor, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien. Retomando un poco el concepto que desarrollaba ahí con la evaluación a los magistrados, recordaba un poco el tema de las cargas dinámicas de la prueba. Usted lo sacó por el lado de que el abogado también tendría que estar en una evaluación permanente. Sí. Sin embargo, hay una gran diferencia si aplicamos el concepto porque en realidad el magistrado, una vez que es designado, tiene carácter vitalicio. En cambio, el abogado está permanentemente todos los días evaluándose. Por supuesto que tiene que estar estudiando, actualizándose, pero hay una gran diferencia, por lo tanto yo ahí puedo disentir con usted, pero más que nada quería sostenerlo que creo que los magistrados deben ser, a mi entender, evaluados en su gestión diaria. Ahora, no tiene que ver esto con intervenir en la independencia de la justicia, sino no, por supuesto que no. Tiene que estar sujeto. Por supuesto que no. Es una cuestión de opinión. Ahora voy a la... Aparte, si la evaluación de la idoneidad del magistrado está sujeta a reglas predeterminadas, no hay ningún riesgo. No, o sea, porque esto sería así, bueno, yo te someto, o yo lo someto a una evaluación de idoneidad y después yo digo si usted es idóneo o no lo es. Pero si eso tiene pauta, está reglamentado, y digamos, lo escucho, no una opinión nada más, pero bueno, estoy evaluando un poco, usted se ha presentado hasta ahora este tercer concurso, sí, para el mismo cargo en distintos
junta jurídica, asentamiento, digamos, Sí, del mismo funciones. de funciones, sí, la Cámara del Interior, San Martín, Cutalcó y Zapala. Veo que por ahí me gustaría escuchar su opinión en el proceso concursal, porque por ahí veo que tanto en San Martín como, bueno, no sé si no tanto en Cutalcó, pero acá en Zapala, digamos, evaluando el antecedente en la etapa técnica de los escritos, digamos, ha tenido por ahí una cuestión, digamos, una nota no acorde con el parámetro que debería superar, digamos, una buena nota. Entonces me gustaría saber cómo lo ha experimentado y según su opinión a qué se debe. Bien. Mire, respecto del concurso de San Martín de los Andes, el 206, yo en mi anterior entrevista, que fue la del 211, lo expliqué, digamos, pero lo voy a volver a mencionar. Humildemente, digo esto sin ninguna petulancia ni ninguna jactancia, ¿no? Pero la consigna técnica del examen escrito del concurso número 206 estaba mal formulada. Es mi opinión, no digo que sea la correcta, pero le doy otro indicio. Otra de las concursantes, que fue la doctora Loredo, que es prosecretaria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la capital, ¿no es cierto?, de la Cámara Nacional, respondió en el mismo sentido que yo vengo mi último cargo fue de juez de la Cámara de Trabajo de General Roca, o sea que, digamos, somos dos personas o dos concursantes que estamos, modestia aparte, digamos, súper especializados en ese tipo de litigio. Entonces, esa consigna, que era un asunto de accidente de trabajo, de riesgo del trabajo, estaba mal formulada porque planteaba una inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 24.557 que ya no estaba vigente. Entonces, y el trabajador había cobrado en sede administrativa en la comisión médica. Y se hablaba de la inconstitucionalidad del 39 cuando el 39 ya no estaba vigente, digamos. Entonces, la solución que yo di fue acorde a eso, digamos, de que era una acción que no estaba... Bueno, entonces eso me generó el tribunal dijo no, el jurado examinador dijo no, esto no es así, no era así, nadie dijo que tenía así decía, pero bueno, no importa. Y fíjese que si usted lee el examen ese, dice, pero está resolviendo de una forma que, diciendo cómo, le está diciendo al juez de primera instancia que aplicó una ley que está derogada. No es muy común que ocurra eso. Pero aquí que, como digo yo, muchas veces la realidad supera la ficción, digamos. Y yo, hablando con un colega camarista que no viene al caso, me decía, mirá, dice, yo resolví hace poco tiempo un asunto igual que ese. Y el juez de primera instancia había declarado la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley 24.557 cuando ya no estaba vigente. Y tuve que resolverlo y declaré que era abstracto. O sea que eso que uno podía pensar que era imposible que ocurriera, había ocurrido. Entonces, claro, eso me generó porque yo resolví de una forma que evidentemente hubo otra serie de cuestiones que no traté porque eran cuestión derivada de la forma en la que había resuelto, y eso obviamente me generó una nota baja. En el concurso 211, que fue el de Cutalcó, obtuve 15 puntos en el examen escrito, que creo que es una calificación, creo que buena. Y tuve algún desacuerdo, también impugné, y vuelvo a decirle humildemente, que merecí una calificación un poco superior. Y tuve algún inconveniente con el examen oral, que eso fue lo que me bajó. Y en este concurso actual he obtenido 30 puntos. Saqué 11, pero impugné y me subieron un punto más. Y verdaderamente no quiero sonar petulante, digamos, pero la verdad no estoy de acuerdo con el puntaje de 12 puntos. Lo acepto porque son las reglas del juego y el jurado es el jurado. Yo no soy el jurado, yo soy el postulante. Pero eso no quita que yo no pueda decir que no estoy de acuerdo. Es más, de hecho, usted fíjese que resolví de una forma que el tribunal, el jurado examinador me lo había observado, y yo impugné uno de los puntos diciendo, mire,
Fíjese que tanto no es como dice el jurado, que la Cámara para la que yo estoy concursando, que es la Cámara del Interior, el día 23 de julio del año 2023, o sea, hace 2 meses o 3, resolvió como resolví yo, difiriendo para la etapa de ejecución de sentencia la cuestión de la división de un inmueble que era un inmueble común en una relación de unión convivencial. Resolvió así, difirió para la primera instancia, dijo que el bien era común y difirió la disolución para la primera instancia. Así resolví yo. Y el jurado me observó, y yo, no, tendría que haber dicho y cuánto hay que pagar y los intereses, qué tasa se aplica. Digo, mire, y por eso me dijeron, bueno, perfecto. Demuestra que conoce cuál es la jurisprudencia de la Cámara para el concurso, le damos un punto más. Y me dieron 12, pero sigo pensando yo, a fuer de sonar jactancioso, que no quiero serlo, de que no es una calificación acorde a mi examen, pero lo acepto. Y obtuve 18 puntos en el examen escrito oral que me generó una, digamos, creo que una nota de 30 sobre 40, no es una mala nota, ¿no? Yo quería preguntar solamente. Y por último, realmente los exámenes escritos sobre temas más allá de que ahora se puede usar bibliografía y demás, son complicados, digamos, o sea, son complicados en el sentido de que uno tiene que ponerse de la nada, digamos, y el ámbito o la extensión del programa es enorme, digamos. Entonces, bueno, por ahí hay veces que hay temas que uno domina más que otros. Por eso yo le digo que tanto los abogados como los magistrados tenemos que estudiar todos los días todos los temas. Perfecto, muchas gracias. Yo no tengo preguntas. ¿Alguna pregunta más? No. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Buen regreso. Ha sido un placer volver a verlos. Bueno, muchas gracias.